there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Dr. David Watts, Paris Reagan y Joseph Larson. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Tuvimos grandes servicios ayer. Le damos gracias al Señor porque ayer en la mañana fue maravilloso. Maravilloso, y por lo menos en mi corazón así fue, y le doy al Señor pues la honra y la gloria por lo que Él ha hecho, está haciendo y va a hacer. Y estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Y a ver, ¿quién iba a decir aquí? Josh. Yo soy primero. Adelante. Nada que anunciar por ahora, pero espero que papá saque su información. Me sorprendió en el acto. Me toma tiempo aprenderme el nombre de ustedes. Sí, a veces a mí también se me olvida, no hay problema, sucede. Y es la compañía que tienes Sí, a tu lado. Estoy de acuerdo. Toda mi vida. Bueno, es culpa de su madre, dice el papá. John. Sí, señor. Una campaña próximamente 19 al 21 de enero. Estaré en Camden, Tennessee, en Faith Christian Fellowship Church, localizada en el 1525 Highway 641 South. Estaremos teniendo servicios el viernes a las 7, sábado a las 8 a.m., servicio de enseñanza y desayuno, también sesiones de profecía y eventos bíblicos o actuales que están sucediendo el día de hoy. En la tarde, el sábado y el domingo a las 10 a.m. Para más información, llamen al pastor Jerry Coulter, 731-441-2550. Dave. Nada por ahora, sino hasta marzo. Así que en un par de campañas, pero esperaremos para dar los detalles un poco después. Muy bien. Dr. Watts. Sí, señor. Mañana en la mañana estaré llegando a Texarkana. Estaré yendo a la conferencia Acts 6.4, Hechos 6.4. Del martes al jueves, el hermano Donny predicará el servicio del jueves y yo estaré antes y después de cada servicio reclutando para el Instituto Bíblico Jimmy Swaggart. Nos encantaría verlos allá. Vengan a nuestra butaca. Tenemos mucha información, tenemos regalos que vamos a estar presentando y nos encantaría conocerlos. Y van a estar en Texarkana. Y en febrero, el 4 de febrero, no creo que tenga yo ningún tipo de gráfica, pero voy a estar en Brownsville, Texas, a las afueras de Lubbock, en West Texas, Christian Life Center con el pastor Nick Rogers. El pastor Nick también es el director de jóvenes distrital para el distrito de las Asambleas de Dios en el oeste de Texas, así que estamos muy emocionados de estar allá en esa iglesia. Una buena iglesia vibrante y bueno, compartiremos acerca del instituto, predicaré ese domingo en la mañana. Si están en el área de Lubbock, nos encantaría verlos allá en Brownsville. Paris. 26 de enero vamos a tener nuestra noche de avivamiento a las 7 p.m. el viernes. Vamos a tener servicios de alabanza y adoración, predicación del Evangelio de Jesucristo y luego tendremos una fogata después de eso. Este es un evento gratis y completamente libre para todo el mundo. Les animamos, si son pastores de jóvenes, por favor vengan. Traigan a sus jóvenes, por favor, para acá. Hemos visto a jóvenes ser salvos, bautizados en el Espíritu Santo y estamos creyendo que Dios hará cosas grandes y poderosas esa noche 26 a las 7 p.m. Joseph. Sí, señor. El 2, 3 y 4 de febrero estaré yendo con mi hermana Grace y mi padre a Mauriceville All Gospel Church. Creo que es en Orange, Texas. Los hermanos han estado allá. Esta va a ser nuestra primera vez yendo a visitar al pastor Armstrong y su congregación. Grace estará ministrando el viernes a las 7 y yo el sábado a las 7. Y también el domingo en la mañana papá estará ministrando y se encargará de los servicios, ya que nosotros vendremos a Baton Rouge de regreso. Si están en el área, vengan y acompáñenos por favor y disfruten de la presencia de Dios. Josh, discúlpame que se me escapó tu nombre. Me quedé en blanco. No se preocupen, pero sí quiero decirles esto con respecto al servicio de ayer en la mañana en particular. Los 4 sermones que el pastor Donny ha predicado con respecto a Israel han sido absolutamente fantásticos. Él ha hecho algo que muy pocos predicadores están haciendo con justicia el día de hoy. Ayer trató esto en el servicio, pero quería yo felicitar
a la cadena y al hermano Donny por presentar estos servicios. No sé si la gente entiende cuán importante es este tema y creo que nuestra gente sí lo entiende. Muy Pero yo he importante. estado muy emocionado y también muy alentado por la respuesta que están recibiendo acerca de sus sermones. No me puedo poner a pensar en algo más apropiado con lo que debemos tratar con respecto a eventos actuales, pero es gracioso porque en este tema de Israel se está tratando con el pasado, el presente y el futuro cuando uno habla de Israel. Así que no solamente es algo actual, sino pasado y futuro también. Estoy leyendo actualmente en mi devoción personal el libro de Jeremías y obviamente pues eso habla de la destrucción que venía sobre Israel por su pecado, pero realmente nos da un preámbulo de lo que va a suceder en el futuro. Así es. Pero es algo que se tiene que predicar, se tiene que tratar y discutir este tema porque es muy importante. Y la posición de la iglesia, pues, es vitalmente importante. Es destrucción o bendición. Cualquiera que quiera usar. Si toca a Israel, tiene problemas. Va a tener problemas tremendos. Y gracias a Dios por la palabra que se está presentando sobre eso, ¿no? Dave, vamos al versículo 1 en el capítulo 4 de Efesios. Yo pues prisionero del Señor, Como se ha dicho, prisionero en Roma. Él se considera que ha sido hecho prisionero porque el Señor así lo quería y lo mandaba. os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Se refiere a la norma de la conducta de vivir en santidad. El creyente debe de andar según el Espíritu, entendiendo que toda providencia viene a nosotros a través de la cruz, por lo cual debe de hacer la cruz el objeto de nuestra fe. Nosotros solamente podemos, como dice este versículo, andáis en digno de la vocación. Como es digno de la vocación, solamente lo podemos hacer cuando nuestra fe está en Cristo y la cruz, y no hay victoria de otra manera. Si su fe está en algo, aparte de Cristo y este crucificado, y permítame reiterar esto una vez más, si su fe está en algo, aparte de Cristo y este crucificado, eso va a terminar en fallo y fracaso en su vida y corazón. Usted no va a poder vivir una vida victoriosa. La única manera que una persona puede ser victoriosa y puede vivir una vida victoriosa, no me refiero a una perfección sin pecado, pero sí que el pecado no se debe de enseñorear sobre usted. Es cuando su fe esté exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No hay otra manera, damas y caballeros. Y la iglesia hoy día, triste decirlo, el Señor me dijo esto y es la razón por la cual lo digo de esta manera. No me gusta decirlo, pero sí tengo que decirlo. Está en la misma condición que estuvo el pueblo de Israel cuando fueron libres por el poder de Dios a través de Moisés o de mano de Moisés. Ellos eran esclavos al faraón, esclavos y clamaban a Dios por su ayuda. Y el faraón mostró ninguna misericordia, punto. Y hoy Satanás no muestra misericordia. Estaba yo pensando esta mañana de la situación en esta nación, como varios meses atrás la Casa Blanca fue abierta a homosexuales en alguna celebración, ¿no? Sí. Y se abrió todo el plantel de la Casa Blanca a una celebración homosexual y, damas y caballeros, aquí no estamos en contra de los homosexuales, estamos en contra de la homosexualidad. Hay una diferencia. Sentimos que el homosexual debe de tratarse con respeto como todo ser humano, pero a la vez estamos totalmente en contra de la homosexualidad, como lo estamos en contra del alcoholismo y como estamos en contra de las apuestas y la adicción a las drogas. No estamos en contra de los adictos a las drogas, pero sí a la adicción. No estamos en contra de los que apuestan, pero sí estamos en contra de las apuestas. No estamos en contra de nicotina, esos que están atados de la nicotina, ¿no? Pero estamos en contra de la nicotina directamente, no en contra de la persona que es adicta a la nicotina.
El Señor ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros cristianos tenemos que tener mucho cuidado que no maltratemos a otros que no conocen al Señor, porque hubo un tiempo cuando nosotros lo hacíamos. Y debemos entender que qué es lo que tenemos que hacer, y eso es vivir para Dios. Y la única manera que lo puede hacer es a través de tener su fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz y mantener esa fe en Cristo y lo que Él ha hecho en la cruz. Usted no puede caminar mereciendo la vocación, como dice este versículo, digno de la vocación con la que sois llamados, tratando de vivir para Dios por nuestras propias fuerzas y medios. No lo puede hacer. El tratar de vivir para Dios por nuestro propio poder y fuerzas no puede hacerlo. Y aún Pablo dice que tenemos que hacerlo, pero lo hacemos simplemente poniendo nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Allí, lo que Él hizo en aquel lugar por nosotros. Yo trato de tener un tiempo de oración antes de venir al estudio cada mañana. Y siempre empiezo diciendo, Señor, mi fe está en ti y lo que hiciste por mí en la cruz. Ese es el blanco de mi fe. Mi fe no está en mí o en ninguna otra persona, ni tampoco está en la iglesia o sus rudimentos religiosos como el bautismo en las aguas. Y creemos en eso, pero eso no es salvación o victoria. O la Santa Cena, o una iglesia en particular de la que seamos miembros. Y esas cosas, si ponemos nuestra fe allí, vamos a terminar desalentados en gran manera. Pero la fe debe de estar en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz, y allí exclusivamente, constantemente, no solamente aquí y allá de vez en cuando, sino totalmente. Y eso no es difícil hacerlo. ¿Y por qué va a querer hacer usted otra cosa? Si usted piensa que, bueno, yo voy a tener fe en mí mismo, usted no le llama a eso, pero eso es lo que está sucediendo muchas veces. La fe en Cristo y la cruz es algo simple. No es difícil, es algo muy, muy simple. Y allí es donde debe de estar su fe. Y cuando su fe está allí, el Espíritu Santo, entonces, quien es Dios y puede hacer cualquier cosa, obrará en su vida para ayudarle a hacer lo que dice Pablo aquí, para que usted camine, oiga bien, que usted ande digno de la vocación con la que sois llamados. Entiendo que usted no lo puede hacer sin ello. Usted no puede caminar de esa manera en sus propias fuerzas y propio poder, su propia gracia, no lo puede hacer. Usted fallará cada vez y el fallo será peor, peor y peor. Pero si pone su fe en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz, el Espíritu Santo entonces, como ya lo he dicho, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa, no son cosas que son imposibles para nosotros, son nada para Él. Y Él no demanda mucho, pero sí demanda que nuestra fe esté en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, y eso constantemente. Hermano Swagger, esta idea, esta vocación a la que somos llamados es una invitación para recibir los privilegios y beneficios de lo que la cruz produjo para nosotros. Y si tratamos de recibir esos beneficios de cualquier otra forma, entonces lo que Dios ha prescrito, fe en la obra consumada de lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, no vamos a recibir la plenitud de lo que Dios ha preparado para nosotros. Usted mencionó el mundo, bueno, digamos esto, el pecado en la vida de los cristianos. Los creyentes no van a poder tratar con otros correctamente en el mundo y en la iglesia si ellos primeramente no entienden la cruz. Y Pablo nos diría en el próximo versículo cómo lo hacemos. Con humildad y mansedumbre, no con orgullo ni arrogancia. Debemos hacer eso de una manera en la que podamos entender con un punto de vista correcto de nosotros mismos que no produjimos ningún tipo de justicia ni nos la ganamos. Simplemente pudimos recibir esa justicia y es lo que nosotros hacemos para decirle a otros. Así es como se reciben los beneficios. Si no son salvos, tienen que ser salvos, pero como lo reciben es por fe en lo que Cristo hizo por ustedes. Dios no va a aceptar lo que nosotros pensamos.
Él dice en Isaías que son trapos de inmundicia y todos sabemos lo que significa eso, pero aún al cristiano que está luchando con el pecado, como cuando yo estaba luchando con cigarrillos. Afortunadamente hubo gente a mi alrededor que entendía cómo vivir para Dios y en vez de condenarme me atrajeron y me trajeron más cerca las cosas de Dios, así que yo pude no solo lidiar con el pecado, pero también tuve la esperanza para ser libertado y pedir ayuda para hacerlo. Esta es la manera como Pablo pudo vivir una vida victoriosa y decir, yo soy un prisionero de Cristo. Sí, Su fe estaba en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y eso exclusivamente. Si Pablo hubiese llamado a sí mismo, oh, miren lo maravilloso y grande que soy, Sí. no hubiese sobrevivido mucho tiempo. la última parte que vamos a leer en el versículo dice que todos debemos soportarnos con amor. Amor, paciente, no es algo que busca su propio deseo, sino lo que es mejor para otros. Así Cuando llegamos a es. ese punto en Cristo y entendemos lo que Él hizo por nosotros, porque Él murió por nosotros, Él pagó el precio por nosotros, somos presos de Él para hacer qué? Para llevar esa información, ese amor a otros, para que ellos puedan. Pero el caminar en esa vocación es la demanda del Espíritu Santo y solamente se puede hacer cuando ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz por ¿Que no es esa la nosotros. verdadera humildad, hermano Swagger, cuando una persona verdaderamente dice, yo no lo puedo hacer, pero mi fe está en Cristo que lo hizo por mí? Ahora ese individuo está en una posición humilde de recibir los beneficios de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Nosotros no buscamos para caminar correctamente, para que Dios nos ame. Nosotros buscamos servirle porque Él nos Así es. amó, ¿no? Y Él ya ha enviado su amor a nosotros. Aun cuando éramos pecadores, envió a Cristo para morir por nosotros. El hermano Larson la semana pasada señaló los primeros 3 capítulos de Efesios de lo que Cristo hizo en la cruz y cómo nosotros debemos de tener eso como nuestro fundamento. Ahora en los capítulos 4, 5 y 6 tenemos que ver eso y es una de las claves del capítulo 4, 5 y 6. Realmente no debemos de caminar así. No es solamente entenderlo doctrinalmente, pero cómo vivimos este mensaje de la cruz, cómo vivimos esto día y noche, cómo Cómo se ordena la vida. ordenamos eso, ¿no? Es, creo, uno de los mensajes más importantes de esta cadena y nuestra iglesia y este ministerio es el cómo usted vive este mensaje prácticamente, cómo ordena sus pasos, cómo usted vive una vida victoriosa cristiana, porque eso es lo que tantas personas están buscando. Y usted lo dijo al principio de esta programación, que cualquier otra cosa que usted trata de hacer no va a tener un impacto, no, usted no va a poder hacer esto fuera de su fe, estando en lo que Cristo hizo en el Calvario. Todas las programaciones, todos los sistemas, todas las cosas que tratamos de hacer no van a funcionar. Y Pablo toma los primeros 3 capítulos estableciendo este fundamento del Calvario y es tan importante y es algo que nosotros tenemos que entender si realmente queremos encontrar la victoria sobre el pecado que estamos buscando y encontrar esa victoria al punto donde no constantemente estemos haciendo las cosas bien y cayendo, haciendo las cosas bien y cayendo, pero viviendo una vida de victoria totalmente, victoria sobre cualquiera que sea la adicción o el problema en nuestra vida con lo que estemos luchando. Aquí es como hacemos este digno vocación, no está en nuestra propia carne o Amén. conocimiento, sino teniendo nuestra fe en el lugar Sí, correcto. así es. En conjunto con eso, permíteme decir lo siguiente, con lo que el doctor Watts ha dicho. Hay innumerables creyentes que nos están viendo ahora mismo, quienes están siendo vencidos por el pecado. Y no lo queremos de esa manera. Usted lucha en contra, pero pierde la batalla porque su fe está en algo aparte de Cristo y este crucificado. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? La situación no va a mejorar, la situación va a empeorar. Y la mayoría de los cristianos hoy en día, o el cristianismo, cae en esta categoría. Y digo eso no en
engrandecimiento, sino porque es que no conocen el camino de Dios. Ellos no son hipócritas, están tratando. Tal vez algunos puede que lo sean, pero no son hipócritas. La mayoría ama a Dios. Y yo he recibido muchas cartas, gente que ama al Señor, pero están fallando en la situación que está no mejorando, sino empeorando. Y no saben qué hacer. Una gran parte de la iglesia está en esta categoría. Ellos son esclavos a las pasiones de las tinieblas y el pecado. Y cuando el Señor empezó a abrir este mensaje de la cruz a mi vida, 20, 30 años atrás, cuando haya sido, Satanás, luego de varias semanas, entró como un ángel de luz. Y yo quiero que usted sepa que como un ángel de luz, él es bastante persuasivo. Y él empezó a decirme, lo que tú estás predicando realmente no es necesario. Me lo decía muy suavemente, no es necesario, los cristianos están bien y no tienes que preocuparte, ellos están bien. Y él casi me hizo creer eso, esa falacia. Así de poderosa era eso cuando llegó a mi espíritu. Y un domingo en la noche, cuando Dan estaba predicando en el centro familiar de adoración, él no estaba predicando sobre la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, pero él mencionó lo siguiente: deja ir a mi pueblo. Y cuando él dijo eso, yo nunca lo voy a olvidar. Yo estaba sentado donde estoy en cada servicio y el Espíritu de Dios vino sobre mí. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, lo que has estado escuchando no viene de mí, viene del enemigo. Es un ángel de luz. Y los hechos son que mi pueblo está en una condición terrible. Está en la misma condición que estuvo el pueblo de Israel cuando estaban en esclavitud al faraón. Así estaba la situación tan terrible. Y me dijo en otra ocasión también, me dijo, mi pueblo está en una condición terrible. Toda la cabeza está enferma y el cuerpo está lleno de llagas y no hay medicamento para ello. Entonces, no es una situación placentera y no digo esto con gozo de ninguna manera. Y voy a decir lo siguiente, yo conozco cuál es la solución al problema y gracias a Dios por ello. Yo voy a orar en este momento y yo quiero que ustedes oren conmigo y yo quiero que ustedes repitan las mismas palabras que digo y créanlas con todo su corazón. Ahora oremos. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos. Venimos a ti. Venimos a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, mi fe y confianza. Señor, mi fe y confianza. Está en ti. Está en ti. Y lo que hiciste por nosotros. Y lo que hiciste por nosotros. En la cruz. En la cruz. Mi fe no está en mí. Mi fe no está en mí. O en ninguna otra persona. O en ninguna otra persona. Ni tampoco está en la iglesia. Ni tampoco está en la iglesia. O sus rudimentos de religión. O sus rudimentos de religión. Mi fe está en ti exclusivamente. Mi fe está en ti exclusivamente. Y lo que hiciste por nosotros en el Calvario. Y lo que hiciste por nosotros en el Calvario. Y yo espero que el Espíritu Santo. Yo espero que el Espíritu Santo. Ahora me fortalezca. Ahora me fortalezca. Para vencer. Para vencer. Para que yo. Para que yo. Pueda hacer lo que tú quieres que yo sea. Pueda hacer lo que quieres que sea. Y lo que necesito ser. Lo que necesito ser. Y lo pido todo. Y lo pido todo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Alabado Dios, alabado Dios. Si usted permanece en esta oración y usted no permite que Satanás se la quite, usted permanezca allí, que su fe está en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz y allí exclusivamente, usted se encontrará caminando en victoria, donde antes no podía decirle no a ese problema anteriormente, ahora es automático. Y usted encontrará victoria en su vida como nunca antes en su vida. Entienda usted eso. Y el Señor me dijo que el Espíritu Santo no obrará fuera de la obra terminada por Cristo.
Él obra exclusivamente dentro de esos parámetros y no opera de ninguna otra manera. Dando honor a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y el precio que Él pagó para que nosotros tengamos victoria. No lo hizo por Él mismo. Él no necesitaba eso. Él lo hizo por mí, por usted. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Y como el pueblo de Israel, la cruz todavía era futuro en aquel momento, pero como el pueblo de Israel fue dirigido de la esclavitud egipcia, eran esclavos. Yo estuve en el Cairo, Egipto, no mucho tiempo atrás, y en medio de la ciudad estaba el hoyo en la tierra más grande que había visto en toda mi vida. Tal vez 1/4 de milla tenía de anchura y muy, muy profundo. Era una mina. Y yo le pregunté al guía, pero ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué está esto aquí? Y me dijo, hermano Swagger, de allí minaron desde tantos años y generaciones atrás, de allí minaron lo que el material que se necesitaba para construir las ciudades de Egipto. Y pregunté yo, ¿y será posible que el pueblo de Israel ha trabajado en ese propio lugar, en esa propia mina? Y la señora se quedó mirándome y me dijo, muy posible, sí. Y eran esclavos. Pero gracias a Dios que cuando Jesús dijo, deja ir a mi pueblo, aleluya, Él estaba hablando en serio. El Señor estaba hablando en serio, deja ir a mi pueblo. Y Él lo está diciendo en serio hoy. Todavía es tan apropiado hoy como lo era 3000 años atrás, o el tiempo que haya sido. Y Dios quiere que usted sea libre. Ustedes son sus hijos. Ustedes no deben de ser atados por el poder de las tinieblas o los rudimentos de la maldad. Usted es un hijo de Dios y Dios quiere que usted sea libre, victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Alabado Dios. Hermano Swagger, creo que leyendo en lo que escribió Pablo, leyendo sus escritos, debe haber una conexión en la mente de Pablo entre llamar y referirse como el preso del Señor, y luego haciendo referencia a su caminar, o el caminar del creyente. Creo que lo que está insinuándole al creyente es que no importa el área de la vida en la que nos encontremos, hay una oportunidad para lo que nosotros llamamos como el mensaje de la cruz, para que lo impacte y para que a pesar e independientemente de la dificultad podamos ver a Dios darnos la victoria. Creo que tal vez la razón por la que hace la referencia aquí es porque no hay nada en lo que nos encontremos que este mensaje de la cruz o la victoria, el llamado con el que somos llamados, no puede impactar. Y yo me fijo en la palabra, yo no sé si solamente soy yo, pero cuando Él nos pregunta, el Espíritu de Dios nos pide que andemos dignamente. Yo no sé ustedes, hermanos, pero para mí, lo primero que me viene a la mente es, yo no siento como que pueda. No siento como que mi vida se pueda comparar. En ti mismo no Y puedes. esa palabra dignamente es exios, me parece en el griego, que nos habla de balanzas, poniendo peso en un lado y en el otro, como por ejemplo cuando nos subimos a la balanza para poder pesarnos el peso de oro, el peso de plata. Y si usted pone mi vida de un lado de esa balanza y pone el llamado con el que fuimos llamados o este nuevo pacto del otro lado, y usted se pregunta a sí mismo si su vida se puede comparar. Una vez más, mi primera respuesta es, bueno, por supuesto, claro que no. Ciertamente no puede en todo aspecto. Y tal vez por eso es que en el versículo 2 nos dice que lo hagamos con toda humildad y mansedumbre. Porque lo primero que reconocemos que no podemos andar dignamente como debemos y produce una humildad, mansedumbre y creo que esto nos está hablando de la manera como el creyente se conduce en todo aspecto y avenida de la vida, reconociendo una vez más, él haciendo referencia a su encarcelamiento, que a pesar de la circunstancia, esto es dado para impactar no solamente una área de la vida, sino toda.
Cuando vemos a Pablo en distintos lugares dando consejos a distintas personas en distintas estaciones de la vida, cómo vivir una vida piadosa, sea una persona libre o esclavo, varón o hembra, realmente no importa cuál es la estación de la vida en la que esté, lo que las circunstancias son en su nacimiento, su niñez, su vida, que la gracia de Dios es suficiente y el poder de Dios es suficiente para ayudarle a vivir una vida, no importa dónde se encuentre, que merece el llamado de Cristo. Entonces, no importa quién usted sea, dónde esté o qué es lo que rodee su vida, puede vivir una vida que sea merecedora del llamado de Cristo mientras recibe la gracia de Dios para hacerlo. Amén, Joseph y sí. Paris, esto no es algo que yo leí en un libro en algún lugar, es algo que yo he vivido y que sé Sí, que es real. Y lo he amén. vivido y, y sé lo que es, ¿no? Lo que nosotros les enseñamos y les decimos aquí, yo lo he vivido y sé cuál es la victoria que Él nos da y, y yo quiero que ustedes la tengan y sé que algunos también, ¿no? La quieren, pero sé que la mayoría no tiene esto. Y yo sé que están luchando. Pero tiempo atrás, si ustedes hicieron lo que le estamos diciendo, si usted continúa, usted le dará al Espíritu Santo. Y yo sé que, bueno, las cartas que me han escrito muchas personas que realmente han tocado mi espíritu, dicen, hermano Swagger, yo no entiendo, yo soy salvo, yo soy lleno del Espíritu Santo, pero ¿por qué el Espíritu Santo no me ayuda? Esa pregunta llega carta tras carta. ¿Por qué el Espíritu Santo no me ayuda? Porque yo soy lleno del Espíritu Santo, pero no me ayuda. Y el problema era que su fe estaba en algo aparte de Cristo y este crucificado. Y el Espíritu Santo no opera en esa capacidad. Y tal vez usted diga, bueno, yo conozco a alguien que sí. Bueno, el Señor puede hacer todo en cualquier lugar, en cualquier momento, no hay límites para Él. Pero como regla, Él no lo va a hacer. Como regla, Él no va a vencer o tomar por encima su mala dirección cuando su fe está en algo aparte de Cristo y esté crucificado. Cristo pagó un gran precio por ello. Estaba leyendo a un ministro bautista semanas atrás y él dijo lo horrible que fue la cruz era de una intención con una magnitud, pero fue algo tan terrible que si Dios hubiese podido encontrar cualquier otra manera para redimir al hombre aparte de la cruz, él lo hubiese hecho, pero él no lo hizo porque el pecado era de consecuencia tan terrible que solamente la cruz podía resolver ese problema y la cruz lo resolvió. Y el Espíritu Santo, cuando nuestra fe está en el lugar correcto, no es algo que Dios demanda que sea difícil. No, 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 es algo muy simple. Es lo más fácil, podemos decir. Lo difícil es lo que nosotros tratamos de hacer. Y todo lo que eso hace es golpearnos, abatirnos y no encontramos allí victoria. Pero he leído esas cartas. ¿Por qué el Espíritu Santo no me ayuda? Yo no sabía en aquel tiempo qué decir o qué responder. No sabía qué respuesta dar, ¿no? Yo daba una respuesta, pero no era la correcta. Recordando, no era lo correcto. Pero gracias a Dios que hoy por la gracia de Dios es la correcta. Y la victoria puede ser suya. Usted no tiene que ser vencido por el poder de las tinieblas. No tiene que ceder al poder de las tinieblas. Usted puede ser libre. Pablo pudo en la prisión por lo mismo que estamos discutiendo aquí ahora, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a nuestro Dios. Y lo que Pablo tuvo, nosotros podemos tenerlo también por la gracia de Dios. Hermano Swagger, yo estaba en la misma barca. Como pastor, la gente dice, yo no entiendo, aún estoy luchando, estoy orando, estoy leyendo la Biblia cada día, estoy ayunando. Y
ahora mismo, al principio del año, hay muchas iglesias que que se unen a un ayuno de 21 días o diferentes ayunos y cuando eso se hace en el contexto adecuado y correcto, no hay problema, pero si utilizamos eso para tratar de derrotar el pecado en nuestra vida, no va a funcionar, no funciona. Así que yo estaba como usted, yo estaba allí sobreviviendo, permaneciendo en la lucha y la batalla. No me rendía, seguía orando, seguía buscando a Dios, seguía yendo a la iglesia. Esas hubieran sido mis respuestas para todos los demás también. Vendrán, pero no lo harán. La victoria no puede llegar así. Mire, yo nunca dije, miren, ¿por qué no vemos, por qué no examinamos en qué es lo que hemos puesto nuestra fe? ¿Cuál ha sido el objeto de nuestra fe? Eso jamás hubiera llegado a mi mente. Es regresar a la cruz. Miren, ¿por qué tenemos este problema? Porque como muchos cristianos yo hubiera dicho, bueno, yo acepté a Jesucristo, yo creo en la cruz, yo he sido justificado, pero jamás hubiera pensado en regresar a eso para mi santificación, mi confianza en el Calvario para vivir este caminar que Dios nos ha llamado a hacer. Jamás me hubiera cruzado por la mente hasta que tuve esta revelación del mensaje de la cruz y yo tenía buenas intenciones como pastor. Yo le dije a la gente lo que a mí se me había dicho, hay que orar más, hay que leer más, hay que estar en la iglesia más, ayunar más, pagar los Entregar diezmos sus y todas diezmos. estas cosas. Y todo esto es beneficioso, todo esto va a beneficiarnos, pero no son la clave para la victoria sobre el pecado. Y jamás he tenido a nadie en mis propias luchas que me diga qué es lo que realmente piensas, en qué has puesto tu fe. Pones tu fe en tú mismo, en tu sabiduría, en tu propia asistencia a la iglesia, en ir a la iglesia, en todas esas cosas que están fuera de lo que el orden prescrito de Dios para la victoria es. Estás en lo cierto y hay muchos pastores ahora mismo que están en la misma condición. No son hipócritas, ellos aman a Dios, pero realmente lo que le dicen al pueblo son cosas buenas de las que estamos hablando, no son Sí, cosas malas, son buenas. Y van a bendecir a la persona, ayudarán a la persona, pero no le darán victoria sobre el pecado. No va a funcionar. es muy raro Si que, funcionase, Jesucristo no hubiese tenido que ir a la cruz. es muy raro que, gracias por eso. Sí, es imposible, teléfonos inteligentes, bueno, es imposible aplicarlo a la vida. Inteligente. Eso lo supongo, bueno. Y es imposible aplicar lo que no entendemos. ¿Cómo podemos andar dignamente del llamado que no comprendemos? Entonces, Pablo constantemente diría, ¿no sabéis? ¿No sabéis que los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Esta palabra caminar, andar, hablamos de esto la semana pasada. Andar en novedad de vida. ¿Cómo podemos andar en novedad de vida? Bueno, tenemos que entender qué fue lo que nos dijo y nos enseñó en el gran capítulo 6 de Romanos, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Entonces sí depende de nuestro entendimiento. Usted mencionó la obra consumada. ¿Qué fue lo que se logró en el Calvario? No se puede caminar dignamente de lo que hizo en el Calvario si uno no entiende qué fue lo que él hizo en el Calvario. Su viejo hombre, Exacto. y hemos dicho esto y es algo que debe ser más detallado, a menos que el creyente entienda qué es lo que le sucedió a la naturaleza pecaminosa, cómo fue derrotado, su caminar no va a alinearse con con nosotros. Mire, él no está diciendo que él puede obrar en nosotros a través de lo que, o independientemente de lo que sepamos, pero si la Biblia nos dice que caminemos en gracia y en el conocimiento del Señor, debemos estar aprendiendo y si nos aprendemos o si nos encontramos en un lugar en el que nuestra vida no se alinea o no caminamos dignamente, ¿qué es lo que debemos regresarnos a preguntarnos? ¿Qué es lo que realmente entendemos? Porque el crecimiento y la madurez depende de revelación, de acuerdo al apóstol Pablo. Acabamos de leer eso en los primeros 3 capítulos.
no pueden aplicar algo a la vida de uno si no se le ha revelado al Espíritu. Así que tenemos que regresar y entender qué es lo que Él terminó y logró por nosotros. Bueno, mi viejo hombre fue crucificado. Con Él, la naturaleza pecaminosa, el cuerpo del pecado fue destruido, quedó estático. Si no entendemos eso, ¿dónde queda eso el creyente? Cuando entendemos esta frase, va a ser algo de mérito, algo que yo pueda obrar para permitirme vivir dignamente, pero con el entendimiento del apóstol Pablo cuando él nos da, el primer pensamiento es que si yo entiendo la naturaleza pecaminosa, la carne, no hay manera de cómo pueda yo ayunar y orar y cómo poder andar dignamente. Joseph, el Señor me habló no mucho tiempo atrás, unas semanas atrás, y me dijo, no tienes que preocuparte por la naturaleza pecaminosa. Si la fe y confianza está exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, no tienes que preocuparte. De otra manera, sí vas a tener que preocuparte. Sí, y bueno, supongo que este es el proceso de aprendizaje, como en su vida llegó un momento en el que el Espíritu Santo, Él puso su dedo en esa verdad y Él se lo señaló a usted. Porque yo creo que Él hizo lo mismo con el apóstol Pablo. Él tuvo que regresar a el punto en el que Él reconocía por qué es que era exclusivamente la obra de consumada de Cristo. Sé que tenemos que ir a la pausa, ¿verdad? Pero lo que Él logró allí, no solamente para salvación, pero para la necesidad en mi propia vida. Exactamente, ya volvemos. El mensaje de la cruz, Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Estamos de vuelta, Dave. Empecemos desde arriba, por favor. Yo pues preso en el Señor. Expresa que Pablo es prisionero en Roma y se considera como que ha sido hecho prisionero porque el Señor así lo quería y lo mandaba. Os ruego. Disculpa un momento, por favor. ¿Puede ver a usted ordenando o queriendo que su apóstol tan especial, que era quien llevaba el nuevo pacto, realmente, que fuese llevado a la prisión así? Sí, no hay nada que suceda a nosotros que, a menos de que Dios lo decida, ¿no? Siempre es para nuestro bien. Tal vez no nos guste una parte de ello. Hemos estado hablando acá de algunos hermanos que han fallecido en las últimas horas, que conocíamos. Y eso duele cuando uno pierde personas así, duele y le hace daño a la obra de Dios. Porque este mundo está a mitad del camino por los hijos de Dios que están acá, nacidos de nuevo, creyentes. Si ellos son removidos de la tierra, fuese un infierno en la tierra, como lo es en algunos lugares hoy día, porque no hay muchos creyentes ahí. Y cuando se pierde uno o dos, o tal vez usted piense, bueno, no son tantos. Claro que sí que lo son. Y eso duele y duele en gran manera. Desafortunadamente, estamos perdiendo más personas de las que están siendo salvas hoy. Y eso no es, pues, agradable, ¿no? La situación realmente se degenera al punto de tribulación sin paralelos. Y por eso es la razón que necesitamos un mover de Dios desesperadamente en esta nación y alrededor del mundo. Yo creo que Dios nos lo va a dar. Yo creo eso. Hermano Swagger, yo recuerdo hace años ese servicio que usted mencionó anteriormente, donde el pastor Don estaba ministrando. Lo recuerdo por esta razón. Cuando él llegó a ese punto en el servicio en el que él mencionó
deja ir a mi pueblo, y usted tiene la razón, eso no tenía nada que ver con el mensaje. Admito algo, yo no podía ponerle mucha atención al resto de su sermón. De ahí en adelante no pude hacerlo. La razón es porque yo recuerdo que lo vi a usted durante ese margen de tiempo. Por alguna razón, usted me llamó la atención. Usted literalmente estaba llorando en esa plataforma. Sus hombros estaban temblando y todo se estremecía. Y yo dije, bueno, Señor, ¿qué me perdí? ¿Qué es lo que el hermano Swagger está experimentando que yo no pude sentir? Pero después del servicio, creo que fue el próximo miércoles, unos días después, usted trató, o tal vez el próximo domingo, pero fue poco después, usted trató exactamente con lo que el Señor estaba presentándole a usted con respecto a este mensaje de la cruz. Y usted trató con el tema que el pastor Donnie mencionó en su sermón. Usted predicó, deja ir a mi pueblo. Y un punto que fue tan poderoso que se mencionó fue que de todos los milagros que se obraron por Dios en Egipto, el pueblo de Israel, los hebreos no fueron libertados hasta que la sangre fue aplicada en la sangre fue aplicada en la puerta. Y esa fue la clave de todo. La sangre fue la que trajo liberación. La sangre trajo la victoria, trajo victoria sobre el enemigo, sobre Faraón. Y fue a través de eso que la manifestación más grande del poder de Dios se vio. Y se vio por parte de su pueblo. Trayéndolo al punto de hoy, el poder de Dios que todos queremos ver y que deseamos, solamente vendrá y llega solamente mientras que la cruz se predica. El Espíritu Santo ha estado preparando y arreglando a su iglesia, no preparándonos para destrucción, preparándonos para ver un gran mover, sí, por supuesto su venida. Preparaos para el Señor mañana, porque Él vendrá y hará una cosa maravillosa en su presencia, en medio suyo. El Señor ha estado preparando la iglesia, no porque Él quiere destruirnos en lo absoluto, sino que porque como Padre que disciplina a sus hijos es para su bien, para no perdernos de la obra que viene, y pronto Él viene otra vez. Este mensaje, Josh, y qué bueno que dices lo que dijiste. Este mensaje de la cruz ha venido sobre cómo el Espíritu Santo obra, ha llegado para preparar a la iglesia para el rapto. Para un tiempo como este. Yo realmente lo creo con todo mi corazón. Él no viene a buscar una iglesia débil de ninguna manera, sino que viene a buscar una iglesia. Es una iglesia gloriosa, sin manchas o arrugas, lavados en la sangre del Cordero. Y yo puedo ver, hermanos, que vienen subiendo por aquel camino, vestidos en vestiduras blancas y puras. Es una iglesia gloriosa, sin manchas o arrugas, lavados en la sangre del Cordero. Joseph, ¿puedes cantar esa alabanza? Glorious church without spot or wrinkle, washed in the blood of the Lamb. Same thing. Lo mismo. Is a glorious church without spot or wrinkle, washed in the blood of the Lamb. I can see them coming, brother, walking up the steeps of light, clad in snow-white shining garments, garments pure and white. It's a glorious church without spot or wrinkle. Glory to God. Gloria a Dios. Washed in the blood of the Lamb. Go ahead. It's a glorious church without spot or wrinkle, washed in the blood of the Lamb. I would have asked you, Dave. Dave, te pediría que cantaras eso, por favor. Bueno, hay que permanecer siendo gloriosos, ¿verdad? Sí, no puedo cantar yo, si no voy a traer ruina. Pero bueno, ¿por qué fue que Dios envió a Moisés a libertar a los israelitas? Usted anteriormente mencionó varios pecados, como la homosexualidad, el alcoholismo, la drogadicción y todo eso. Dios no aborrece esos pecados, Él aborrece lo que le hace a su pueblo. Nosotros hablamos de todo eso y hay personas que le llaman a esto discurso de odio. No lo es un discurso de amor, porque a nosotros nos preocupa lo que esas cosas le están haciendo a la vida de esa gente. Nosotros hemos estado allí.
Estaba leyendo el otro día sobre el problema de la homosexualidad. ¿Cuántos de ellos cometen suicidios, no? Así es. Y eso es por un propósito y una razón. Viven tan miserables Sí, que amén. no pueden soportar esa vida. Y si estás en lo cierto, no es odio, es amor. Si ves una víbora en la calle y un niño se está acercando, no es odio que usted mate la culebra o agarre al niño y lo mueva rápidamente. Es por amor que uno Sí, lo hace. sí, amén. Mucha gente malentiende por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Pero esa es la razón. Realmente no creo que malinterpretan, es que creo que no quieren admitir lo que es la verdad y lo que podría ser. Mientras más uno tiene un amor por Dios en el corazón, uno más aborrecerá el pecado. Y eso es lo que es. Mientras más, si estamos en enemistad con Dios, el pecado y haciendo lo correcto y recto delante de nuestros ojos es lo que la mayoría del mundo hace. Si esas personas que nos han estado viendo en los últimos momentos y repitieron con nosotros lo que dijimos y creyeron en su corazón, el Señor los liberta. Y ellos no van a estar en esclavitud jamás, nicotina o Amén. alcohol o las drogas o la homosexualidad o sea como sea. Ellos estarán libres. Y porque ese es la responsabilidad de Así es, amén. Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres, sanar los corazones quebrantados, predicar libertad a los cautivos. Y porque Él predicó libertad a los cautivos, no quiere decir que los odiaba, Él les amaba, quería que fuesen libres. Y porque es una iglesia pues gloriosa, Amén, amén, sin amén. manchas o arrugas. Esa oración que usted hizo anteriormente en el programa, esa debería ser nuestra oración para este próximo año. No hacer resoluciones ni decir yo voy a hacer esto, aquello y lo otro. Nuestra oración tiene que ser, Señor, yo voy a poner mi fe en lo que usted logró en el Calvario. Ahí es donde mi fe va a estar. Ese va a ser el objeto correcto, no yo mismo. Esa debe ser nuestra resolución. Lo que nosotros hacemos, poner nuestra fe en el objeto correcto. La fe es por lo que debemos vivir y nuestra fe debe estar en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario para vivir este caminar al que Dios nos ha llamado. Millones y millones de cristianos, y hay cristianos, como dijimos anteriormente, que no son hipócritas, pero están sufriendo esclavitud y están en esclavitud de los poderes de las tinieblas y no quieren vivir de esta manera. Ellos quieren victoria. Y no me refiero a una aquí o allá. La mayoría está en esa categoría. No todos, gracias a Dios, pero la mayoría sí. Y el Señor ha levantado este mensaje Sí, para liberarles. así es. Y Él nos ha dado esta cadena. Les ha puesto a ustedes, caballeros. Ustedes no están aquí por casualidad. No están aquí simplemente porque lo miraron y dijeron, bueno, yo quiero estar en ese lugar. No, están aquí porque Dios los puso aquí y es para libertar al cautivo, Amén. predicar libertad Sí, sí. al amén. cautivo. Alabado Dios. Y solamente Él puede traer libertad. Nadie más lo puede hacer. Y Él lo hizo a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él sanó todo tipo de enfermedad, resucitó a los muertos, pero no fue por eso que Él vino. Cuando Él habló, se dijo, ningún hombre habló como Él, pero no es por eso que Él vino. Él no vino para hablar. Él vino con un propósito. Y eso fue ir a la cruz para pagar el precio que el hombre no podía pagar y así fuese libre del peso y la vergüenza del pecado. Alabado Dios. Él pagó un precio y Él quiere que lo entendamos. Y Él ha levantado este inventario, ha levantado este ministerio. Y sé que ha levantado a otros alrededor del mundo para que todo creyente pueda ser libre. Y estaba orando aquí el sábado en la mañana y el Espíritu de Dios se movió en mi corazón en gran manera.
de manera poderosa, porque su pueblo está en la misma condición que el pueblo de Israel estuvo en el tiempo de Moisés. Eran esclavos al faraón, y no me refiero a que solamente tenían un trabajo fuerte, eran esclavos, le estoy diciendo. Y la palabra del Señor fue: deja ir a mi pueblo. Y lo que Dios dice, eso va a suceder. Y como Josh lo dijo momentos atrás, fue la sangre aplicada a aquellos postes que libertó a los cautivos. Y todavía sigue siendo la sangre que liberta al cautivo. Todavía es amén, la sangre. amén, amén. Alabado Dios. Muy bien. Versículo 2. Dave. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Y así como Dios nos ha dado este mensaje, debe de ser entregado en humildad, mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Entienda esto, no se debe de entregar con una actitud de arrogancia o de que soy mayor que los demás, no. Y estoy hablando de ustedes que están en esclavitud, yo sé de lo que estoy hablando, y no se lo digo a usted en una actitud arrogante. No se lo estoy diciendo con la idea de que usted pueda ser libre amén, amén. por la gracia de Dios. Es la implicación de que esto va a tomar tiempo. Paciencia, soportándonos, va a tomar tiempo con nosotros, pero hay una promesa allí, porque si nos pide que nos soportemos unos a otros, ¿cómo creen o qué creen que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros? Está soportándonos, está dándole a este mensaje el tiempo Así para es. obrar, está dándonos el tiempo para crecer. Y realmente es todo lo que necesitamos. Necesitamos no rendirnos ni dejar la cruz. Tenemos que entenderla y en su tiempo Él hará que todo sea hermoso y glorioso. Y estoy pidiendo que el Señor me dé una unción para orar por aquellos que son salvos. La salvación es el don de Dios. Y yo creo que, bueno, ya se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Yo creo que el Señor ha tocado corazones y vidas. Les amamos, quiero que lo sepan y Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.